Hola, soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o IPCC, es un grupo de cientos de expertos de todo el planeta convocados por la Organización de las Naciones Unidas. Su tarea es analizar la producción científica sobre dicha crisis, proyectar los riesgos que acarrea y proponer estrategias para enfrentarla. Recientemente, el IPCC publicó un informe sobre la urgencia de mitigar el problema, o sea, detener las emisiones de dióxido de carbono que calientan a la Tierra y capturar el exceso de este gas en la atmósfera. Para ello son fundamentales las áreas naturales protegidas. Ahí se preserva la biodiversidad y el agua, pero también son lugares donde se mantiene atrapado el CO2 y se regula la temperatura. En este sentido, un caso que vale la pena observar es el de Perú y su sistema de áreas naturales protegidas. ¿Qué lecciones puede darnos el país suramericano y cómo su experiencia nos da esperanza para el futuro? Hoy responderemos a esas preguntas con ayuda de Marco Antonio Arenas Aspilcueta. Él es ingeniero agrónomo y está a cargo de la Unidad Operativa Funcional de Gestión Participativa en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú. Vamos a conocerlo luego de este breve recorrido por las noticias climáticas del mundo. La actual década estaba llamada a ser el periodo de gran transformación energética para combatir el cambio climático. Pero el quiebre de relaciones con Rusia a partir de su invasión a Ucrania ha cambiado drásticamente el rumbo. Según reportó el diario El País, como consecuencia de este evento bélico, naciones como Estados Unidos han impulsado un incremento de la producción de petróleo sin precedentes. Europa, por su parte, se plantea levantar el veto a la técnica de extracción de gas denominado fracking. Y muchos países están aumentando el uso del carbón, gasolina y diésel. Así, la guerra ha expuesto nuestra dependencia de los combustibles fósiles en un mundo al que se le acaba el tiempo. El clima de Escocia está cambiando, pero su capacidad para adaptarse se ha estancado. Tal es el hallazgo de una nueva evaluación publicada por el Climate Change Committee. Esta organización independiente, que asesora al gobierno del Reino Unido en temas de cambio climático, descubrió que durante los últimos 30 años, la temperatura de Escocia ha aumentado 0.5 grados Celsius. Sus inviernos se han vuelto 5% más húmedos y el nivel del mar ha aumentado hasta 3 centímetros por década. De no actuar inmediatamente, los impactos de esas alteraciones se sentirán en todo el territorio escocés, indica el documento. Uno de los grandes obstáculos en la lucha contra el cambio climático es el de tener que lidiar con la información falsa y engañosa que circula sobre este fenómeno en redes sociales. Para ayudar a contrarrestar dicho problema, la plataforma Pinterest anunció en abril que descartará los contenidos que puedan dañar el bienestar, la seguridad o la confianza del público en torno a la mayor crisis de nuestro tiempo. Ejemplo de ello son los materiales que niegan la existencia del calentamiento global o la influencia de las actividades humanas en el mismo. Pinterest también eliminará las publicaciones que contradigan el consenso científico o que tergiversen los datos de la ciencia del clima. Perú, ¿un país megadiverso? Los lugares calificados como megadiversos albergan el 70% de las especies reconocidas del planeta. El catálogo, según la UNESCO, incluye 252 sitios reconocidos por su valor natural, lo que supone el 0.8% de la superficie terrestre. La necesidad de conservarlos implica proteger su riqueza biológica en todos los niveles, de la cual dependen también los seres humanos. Desde la perspectiva de la división política, el investigador Russell Mittermeier desarrolló en 1997 una serie de criterios para definir el término de país megadiverso. El resultado fue un conjunto de 17 territorios que ocupan menos de 10% de la superficie del planeta,
pero albergan en conjunto el 70% de los organismos descritos hasta el momento. Y aunque en la naturaleza no existen fronteras, esta clasificación puede servir para concienciar, proteger la biodiversidad, concretamente en los países donde es más abundante y en muchas ocasiones frágil. Ambas listas, la de la UNESCO y la de Mittermeier, se complementan. Países como Estados Unidos, Brasil o Australia cuentan con un mayor número de patrimonios de la humanidad, aunque no con destinos tan biodiversos como Venezuela, Madagascar o Papúa Nueva Guinea. Pero, ¿qué hay que tener para ser un país megadiverso? El criterio principal es el endemismo, es decir, la presencia de especies que no se encuentran de manera natural en ningún otro país del mundo. En este sentido, debe haber al menos 5.000 especies de plantas endémicas, así como ecosistemas marinos dentro de sus fronteras. Tal es el caso de Perú, famoso por Machu Picchu y las líneas de Nazca, pero también por su rica y compleja biodiversidad, de la que forman parte la llama, la alpaca y el cóndor. Se trata de un territorio que cuenta con una superficie de 1.200.000 kilómetros cuadrados, a lo largo de 3 regiones bien diferenciadas: las montañas de los Andes, la costa del Pacífico y la selva amazónica, donde habitan animales autóctonos. El país presenta 6 biomas terrestres diferentes, 2 biomas marinos, 3 biomas de agua dulce. El bioma más extendido, con el 59% del territorio, así como el más biodiverso, se encuentra al oriente, la Amazonia peruana, donde viven más de 300.000 personas indígenas y 51 grupos étnicos. Perú ocupa el tercer puesto de los países con mayor diversidad de aves, 1.857 especies, el sexto con mayor riqueza de reptiles, 469 especies, el cuarto con más mamíferos, 559 especies, y el tercero con más anfibios, 623 especies. En todos los aspectos referentes a la diversidad biológica, el Perú está entre los 7 países de mayor diversidad de la Tierra, por su variedad de ecosistemas, de especies, de recursos genéticos y de culturas originarias con conocimientos resaltantes. Cuidar una riqueza biológica tan vasta como la del Perú debe ser una misión titánica. De ello se encarga precisamente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Marco Antonio Arenas nos cuenta más acerca de esta institución creada en el 2008. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Estamos hablando de 76 áreas protegidas de carácter nacional. Estamos hablando del 17% del territorio peruano y alrededor de más de 20 millones de hectáreas protegidas bajo este mecanismo. Esos sitios son apenas una muestra representativa de la megadiversidad del Perú y también una evidencia de la posición privilegiada que tiene este país en América. Uno de los temas claves en materia de conservación, en el caso peruano, es la configuración y la ubicación estratégica del país con respecto al continente. Y además de esa configuración que tiene, vamos a decir, muy cerca, la parte tropical y también parte, vamos a decir, la influencia de la corriente de Humboldt, creo que marca mucho el desafío de la configuración de la geomorfología del país y sobre ello los climas, y sobre esas características se genera toda esta gran biodiversidad. Entonces es un país megadiverso, con una gran cantidad de endemismos o especies singulares para algunos territorios muy exclusivos con especialidad como tal. Entonces eso ha hecho que Perú esté dentro de los grandes rankings de especies por número de biodiversidad, por abundancia y por la propia diversidad. Ningún otro país del mundo tiene tantas especies de peces, de mariposas y de plantas comestibles como Perú, donde además han surgido y evolucionado organismos como la papa, de la que depende la humanidad. Sin embargo, la posición geográfica no ha sido lo único determinante para esa biodiversidad. Esa configuración ha generado
esa morfología del territorio peruano ha configurado estos grandes endemismos y evidentemente también la participación del hombre, que es la que ha contribuido por seguro a conservar, ¿no? Recuerden de los incas, conservar la vicuña que está en el escudo peruano o las aves guaneras, conservarlas como elemento clave para el propio desarrollo agrícola, ¿no? Sucede lo mismo con la papa que ya hemos mencionado. El descubrimiento y domesticación de este alimento comenzó hace más de 8.000 años cerca del lago Titicaca en los Andes. Hoy la papa es el cuarto cultivo más importante del mundo y existen unas 5.000 variedades, 4.000 de ellas en el Perú. De ahí la importancia de proteger áreas naturales donde los recursos que nos dan sustento pueden continuar diversificándose. Esta es la filosofía que nos comparte Marco Antonio Arenas. Yo lo voy a poner desde, en este caso, desde el servicio público. Uno de los grandes desafíos es cómo demostrar, porque en la práctica funciona, que las áreas protegidas, más allá de la conservación de la biodiversidad, son un activo para el desarrollo. ¿Sí? Yo creo que ese es el gran desafío de los sistemas de áreas protegidas en el mundo, y esto ocurre igual en el Perú. Y esto va a estar relacionado a que seamos vistos no necesariamente como un gasto en el sentido de conservar biodiversidad, sino que estamos conservando biodiversidad para contribuir al desarrollo. Los modelos de desarrollo que están asociados a la conservación de la naturaleza, por ende, están asociados a la sostenibilidad propia, ¿no? Porque tienen principios de manejo sostenible, distribución de beneficios en el territorio, generación de bienestar a la población local que está en el propio territorio y que está contribuyendo a la conservación. Por ejemplo, hay un ejercicio que varios países lo tienen y son las reservas de biosfera. Las reservas de biosfera en el Perú no son áreas protegidas, son modelos de desarrollo del sitio, que tienen principios de manejo sostenible, por seguro, pero en realidad son sitios de manejo sostenible, con actividades, las que se den, pero de forma ordenada y donde se deban desarrollar. Los glaciares son grandes masas de hielo que se forman en las montañas o las zonas polares a partir de acumulación de nieve. Corresponden al 10% de toda la superficie terrestre y constituyen una importante reserva de agua dulce que está en riesgo debido al calentamiento global atribuido a la actividad humana. El denominado retroceso glaciar se está acelerando año con año y traerá consigo un fuerte impacto sobre la población que más depende del recurso hídrico. El retroceso del mayor sistema tropical de glaciares en el mundo es, a todas luces, el efecto más visible del cambio climático en el Perú. Y es que en las últimas 6 décadas el hielo en las cumbres de los Andes peruanos se ha reducido más del 60%. Así han respondido las áreas naturales protegidas ante esta pérdida. También es evidente que la propia configuración de áreas protegidas, en algunos casos, va a traer, va a sufrir algunos embates sobre el cambio climático, por ejemplo, la reducción de precipitación o la concentración de la precipitación o sequías. Y eso va a ser clave el estado de conservación de los ecosistemas para contribuir a la regulación, ¿no? Especialmente en aquellos países como Perú, que depende de la parte costa, depende mucho de las montañas, y en esas montañas, en el caso peruano, muchas están conformadas por áreas protegidas. Entonces, un buen estado de conservación podría, o reafirma la hipótesis de lo que estaba hablando inicialmente, de mejorar las condiciones para la conservación y por lo tanto la regulación hídrica y por lo tanto el beneficio de las poblaciones que están aguas abajo. El objetivo es que la población sea consciente de que el cuidado de la naturaleza y en especial de las áreas protegidas es una inversión para el bienestar de todas las personas, especialmente en un contexto de cambio climático. Es evidente que el Perú también es uno de los países más vulnerables también, seguro, a los efectos del cambio climático por las propias condiciones, ¿sí? Y esto hace que el Perú en realidad tenga que desarrollar una serie de estrategias para enfrentar los embates del cambio climático. Bosques conservados a través de áreas protegidas, comunidades conservando en estos sitios, manteniendo stock de carbono, fortaleciendo los flujos de regulación hídrica o de los servicios ecosistémicos. Tengan por seguro que el gran desafío que tenemos más en un país como amazónico, como el nuestro, gran parte del pulmón del mundo, creo que los desafíos y las oportunidades para esas poblaciones locales está en la distribución de beneficios por las acciones de conservación
en el territorio, ¿no? Siguiendo esta lógica, en 2018 Perú se convirtió en el primer país de Latinoamérica que promulgó una ley de cambio climático a nivel nacional, donde se da prioridad a las áreas naturales protegidas como parte de la solución. Veamos uno de sus principales logros. En estos momentos, el sistema de áreas protegidas estamos alrededor del 96% de estado de conservación. Quiere decir que nuestros ecosistemas están en buen estado de conservación. Si un ecosistema está muy saludable o está saludable, es evidente que tiene una mayor capacidad de resiliencia, una mejor capacidad de enfrentar los embates que puede traer el cambio climático, tanto en temperatura y precipitación en sus diferentes extremos. Entonces, Perú lo está consiguiendo mediante diferentes instrumentos, pero sobre todo a través de la participación de distintos actores en pro de la conservación. En los territorios conservados es evidente la labor desde áreas protegidas, desde la labor de guardaparques. Solo en esa lógica, el sistema de áreas protegidas ha desarrollado una serie de estrategias de involucramiento de la sociedad civil, en este caso desde las autoridades o de los gobiernos locales o de otros mecanismos de organización, pero también desde la comunidad o desde la familia que está al frente del área protegida, ¿no? Que es la primera que está en la primera línea. Entonces nosotros tenemos alrededor de 3.500 y 4.000 personas que conforman vigilantes comunitarios, que contribuyen a ese sistema. Después tenemos alrededor de 4.800 organizaciones que están en el territorio ayudándonos a conservar. Solo así podemos llegar a ese 96% de estado de conservación. ¿Será posible que todo este bienestar perdure con el calor creciente a nivel global y el cambio climático acechante? Marco Antonio Arenas narra el caso de El Huascarán, la montaña más alta del Perú, donde él trabajó hace algún tiempo. Ahí, el retroceso de los glaciares ha representado menos agua disponible para las comunidades, quienes asimismo han tenido que resistir a la pérdida de oportunidades que traía el turismo asociado al hielo. Y ahora en este momento lo que hicimos con ellos fue que ellos tienen una ruta del cambio climático donde ellos muestran los efectos del retroceso glaciar, por ejemplo, que es el efecto más directo del cambio climático. Es decir, las comunidades tuvieron que revirar hacia una actividad económica acorde con la inminente realidad que se manifiesta en todos los rincones del territorio. En mi relación con la investigación, varios trabajos asociados, por ejemplo, en la cordillera del Sira, que es una reserva de montaña. Los estudios nos demuestran con datos de más de 40 años de recolección que el desplazamiento de algunos pajaritos o algunas aves se ha producido 8 metros más arriba. Entonces, si el tema va correspondiendo en esa lógica, la cordillera tiene un límite. Si los pajaritos no se adaptan, colapsan, en teoría, ¿no es cierto? Porque llegan a la cumbre y ya no tienen por dónde subir, si seguimos en esta lógica de incremento de temperatura. Y todas esas informaciones son elementos claves que por seguro están, en el caso del Perú, también contribuye con las áreas protegidas en la investigación en los resultados del IPCC, ¿no? Del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde requieren evidencia científica, y Perú está mostrando el efecto negativo cero de consecuencias globales, ¿no? Por esta razón y porque los ecosistemas no respetan fronteras humanas, la colaboración entre naciones en términos de áreas naturales protegidas es indispensable. El Perú es parte de una de las plataformas más importantes en América Latina. 19 sistemas de áreas protegidas se juntan. En este momento la CONAF México tiene la secretaría, es la Red Parques, y esta Red Parques lo que hace es pensar en un gran sistema de áreas protegidas global, ¿no? O sea de América Latina, y rescatando la importancia de los sistemas, ¿no? En este caso, y de manera específica, se crea un grupo de gobernantes, un grupo asociado al bioma amazónico, ¿no? Que están los 9 países del bioma amazónico, en los cuales tratamos de discutir y conversar a nivel de los sistemas. Claro, el gran desafío es mirar el paisaje, ¿no? Entonces ahí es como nos articulamos con acuerdos internacionales como la OTCA o como el Pacto de Leticia. No podemos estar aprendiendo o cometiendo errores a algunos países cuando otro país ya lo desarrolló. Entonces, y eso en estos momentos yo creo que la Red Parques puede desarrollar. El reto actual es que más allá de las soberanías, este tipo de plataformas sean una fuente de respuestas oportunas frente a emergencias como los incendios forestales cada vez más frecuentes y devastadores debido al cambio climático.
¿no? Y el sistema de parques peruano ya lo hizo con Chile, movió gente peruana para colaborar, por la parte de compañeros nuestros, a colaborar en la atención de incendios. De igual forma, sistemas de monitoreo, sistemas de intercambio, va a ser, creo, las grandes acciones que vamos a desarrollar. Y las hemos venido desarrollando gracias al soporte de proyectos como YAPA, que son proyectos de integración en el bioma amazónico. De igual forma va a ocurrir en otros sistemas, ¿no? Todo el corredor mesoamericano o toda la parte andino, en el caso peruano, con Chile, Bolivia y Argentina, ¿no? Entonces son sistemas que hay que reforzar y justamente estos hermanos países podemos conjugar para hacer frente más al tema del cambio climático. Hay un paisaje en el Perú muy interesante que va desde Bolivia, Perú, Brasil, y estamos hablando de uno de los corredores o uno de los bloques de conservación más importantes del mundo. Es uno de los bloques que se pone a disposición para la conservación y seguro para contribuir a estos temas, ¿no? Varios parques nacionales ahí contribuyendo, incluso con poblaciones de engalamiento voluntario, ¿no? Es un tema muy importante que se viene gestando desde los países. Eso por el lado internacional, pues al interior de cada país hay también asuntos pendientes. Y los sistemas de áreas protegidas, a nivel de cada país, ya tienen un gran desafío, porque no es que los sistemas de las áreas protegidas están articuladas o no necesariamente conectadas. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es, por fuera de las áreas protegidas, cómo desarrollamos mecanismos para que conecten estas áreas protegidas y, por seguro, tendrían una mayor capacidad de resiliencia frente a los embates del cambio climático. Es un gran desafío. Entonces, ¿cómo gestionamos el territorio por fuera de áreas protegidas? Las áreas protegidas no son islas. Entonces, y eso significa el involucramiento de los diferentes sectores y niveles de gobierno de cada país. Entonces, estamos hablando de la gestión integrada del territorio, donde hablemos de conservación, desarrollo, extractivismo, todo esto, pero de manera articulada, ¿sí? Yo creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo desarrollamos y ponemos en marcha procesos de ordenamiento territorial, procesos de planificación del territorio y sobre una lógica de la gestión integrada del territorio? Entonces, creo que por ahí va el territorio, porque si mientras yo considero conservar, por el otro lado me están poniendo al costado una actividad que no necesariamente sea compatible. Entonces hay que comenzar a conjugar, articular el territorio y ver lo que es compatible, ¿no? Entonces yo creo que esos son los grandes desafíos, a nivel interno de cada sistema de áreas protegidas con su territorio y a nivel de los países como el bioma amazónico, cómo comenzamos a articular intervenciones conjuntas. Los incendios es una respuesta a eso. Los incendios que ocurrieron entre Brasil y Bolivia es falta de una coordinación del territorio de cómo es que se desarrollan las actividades o cómo buscamos actividades amigables en ese contexto, más aún en el contexto del cambio climático. Esto fue Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.